Bueno, para romper un poco el hielo, aunque después de como venimos eso con Cristina y estábamos todos tan eso, lo nuestro igual es un poco más bajonero, como dice Aintzane, dicen que no hay quinto malo. ¿Alguna se atreve a decir cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Yo me refería a los mandamientos de Tilden, pero también me vale, no matarás. Pero no matarás también está bien, como que no hay quinto malo. Muy sensato. De hecho, sin ese, ni interpretación del patrimonio, ni privilegios, ni opresiones, ni nada. Bueno, pues el quinto principio, que he sido mala, de Tilden. Uy. Hay que presentar las partes. No. Hay que sacar el libro, que lo tenéis por ahí. Lo han dicho por ahí. Perdón. Que no presentar las partes aisladas, sino No presentar las partes aisladas, sino presentar un todo. Y no dirigirte a las partes de una persona, sino Y no dirigirte a las partes de una persona, sino a la persona en su conjunto. Bueno, pues creo que resume muy bien de qué van estas jornadas, ¿no? Precisamente, no mirar solo una parte, sino mirar al todo, que es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, y dirigirnos a las personas en su integridad. Es decir, en todas estas cosas que también han ido saliendo en lo de la telaraña que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea con la que queremos trabajar. Como sabéis aquí que la interpretación es una pasión, como el feminismo, que a mí por lo menos me sale de las tripas, ¿no? Un poco la metodología que seguimos en el libro blanco tiene mucho que ver con la que siguió Tilden para formular sus principios. Es decir, nosotras partimos de la observación de gente que hacía las cosas bien, que las hacía bien porque les salían, yo digo, de las tripas, porque intuitivamente las hacía bien, y a partir de eso las quisimos sistematizar en este libro blanco, que es un poco el trabajo que presentamos ayer y sobre el que estamos trabajando hoy. La idea es que este libro blanco tenga continuidad, como ha dicho Aintzane, y que en esa continuidad pues esté también la participación de la AIP, ¿no? Entonces, lo que queríamos era, a partir de esas prácticas inspiradoras, muchas de ellas las hemos visto ya en estos días, pues ver si podemos sistematizar unos principios de interpretación del patrimonio desde el feminismo. No lo vamos a hacer ahora en un rato, es algo en lo que además probablemente haya que trabajar durante tiempo, pero nos parecía que era el foro ideal para presentar esta ambición que tenemos. Ayer decía Maya que las mujeres también somos ambiciosas, pues las aquí presentes tenemos esa ambición, ¿no? Esa formulación de unos principios feministas de la interpretación del patrimonio. Entonces, no sé, como tenemos poco tiempo, no sé si hace falta que presentemos alguna práctica más de las que ya se han visto. Tenemos 3, que no hace falta que las presentemos las 3, o si preferís que nos pongamos al lío de la misma. igual algún ejemplo sí que estaría bien. Venga, pues algún ejemplo sí que estaría bien. Pues, Aintzane. el ejemplo de esta. ¿Has empezado por estas? Sí, bueno, se puede hacer a lo loco, ¿eh? Quiero decir que lo bueno del Padlet es eso. Emakume de María es el primer bloque y la primera experiencia que ya hablamos sobre ella ayer. Que ya hablamos sobre ella ayer. Gracias, Rubén. Y bueno, pues repito un poco los puntos fuertes de esta campaña. Es una campaña de sensibilización que tiene el punto también singular de que es una red singular, no, es el punto fuerte, es una red estable de agentes culturales y colectivos sociales que están comprometidos con una campaña de difusión del patrimonio. Esta red, bueno, que en Vizcaya agrupa a casi más de 70 municipios de casi 111 que tiene Vizcaya, ya es pues una cantidad, una proporción importante. Todos los años abordamos una temática que se trabaja a lo largo del año y en el 2018 cogimos esta de la herencia de las mujeres. De hecho, es cuando empecé no es cuando empecé a trabajar con vosotras, no fue en el 2015, porque ellas como expertas y especialistas en patrimonio industrial empezamos a trabajar el tema del hierro.
Las personas que asisten a la campaña de difusión del patrimonio son personas muy fieles al programa, a la campaña. Y lo más destacado que siempre valoran es que se conoce el patrimonio, damos a conocer el patrimonio cultural de Vizcaya, que es el que es, pero desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el patrimonio monumental, ese que decíamos, el autorizado, el legítimo, hasta el patrimonio más el inmaterial, y el de los oficios, costumbres, tradiciones. Y llegamos al 2018 con una previa reflexión, precisamente porque llegaba el Año Europeo del Patrimonio Cultural y queríamos poner en el foco algo que echábamos de menos en falta en la interpretación o la comunicación, las visitas guiadas, las conferencias, eran todo relatos muy tradicionales, ¿no? Desde el punto de vista tradicional, y queríamos incorporar ahí dónde estaban las mujeres en todos esos relatos. Fue una tarea que, para empezar a prepararla, hicimos un foro interno. Con el público al que queríamos dirigir, en principio era el público de la red de agentes culturales, que es con quienes trabajamos la temática. Y bueno, pues ahí empezamos a compartir buenas prácticas en ejercicios en talleres intergeneracionales. Bueno, se pusieron un poco, ya no me acuerdo de cuántos. Con lo bien que nos lo pasamos, Aintzane. Sí, con lo bien que nos lo pasamos. Aquí tenéis, es que es viernes a la tarde y a ver. No, bueno. Está todo aquí, quiero decir. Está todo aquí. Es el patrimonio y herencia de mujer en euskera Emakume Maria, y aquí tenéis que esta es la página web de todas las jornadas de patrimonio, y veréis un poco toda la agenda de actividades que van desde visitas guiadas, conferencias, visitas teatralizadas. Cada uno de esos ejemplos pues es un ejemplo que creo que puede inspirar a otros, ¿no? Y me quedo aquí, porque lo otro ya explicamos el otro día, que de aquí pasamos a Women's Legacy, etcétera. Sí. Entonces creo que podríamos... Sobre todo aquí aprendimos a enfrentarnos a las resistencias, yo creo. Exacto. ¿no? Sí. Nos encontramos las piedras en el camino. Esta mañana que hablabais de geología, las piedras que salían en el camino. Y nos encontramos también el entusiasmo y nos encontramos con la necesidad. Que eso también fue importante. Otro ejemplo que teníamos es el de la encartada Fábrica Museo, que está por ahí. No te preocupes, Aintzane, quiero decir, os explico un poco en qué consiste, porque nos hubiera gustado en esta edición poder hacer alguna de las visitas. Bienvenidos, buenos días, muchas gracias. No era posible. Y cómo lo han compaginado con su vida cotidiana. La técnico de la colección y de contenidos, que es María José Torrecilla Gorbea, que también es parte del equipo Women's Legacy, desde que se fundó el museo en el año 2007, tenía muy claro que el museo era una herramienta formativa, que el patrimonio era una herramienta de influir en la sociedad, y que la igualdad era algo que había que transmitir a través de las actividades del museo. Entonces, aparte de que, como dice Cristina, cuando tienes una actitud no te puedes desprender de ella, y por lo tanto en la visita guiada, en todo lo que hace el museo, hay una serie de actividades específicas dirigidas a ese tema de la igualdad. Una de ellas es la visita teatralizada, que se hace todos los años en marzo, astutamente, yo creo, no sé si lo hizo con esta intención, pero funciona bien. En el título no aparece la palabra mujer, ni feminismo, ni igualdad para nada, sino que el título es La fábrica hace 100 años. Es una visita teatralizada, se va a hacer este fin de semana, donde el público asiste a la inauguración de la ampliación de la fábrica en 1908.
principios del siglo XX, en cualquier caso, ¿no? Y se aprovecha esa circunstancia para poner de manifiesto las condiciones de trabajo que había en la fábrica, en una fábrica textil donde la mano de obra es mayoritariamente femenina, donde los puestos técnicos y los puestos de encargado son masculinos y donde lo que es la gestión de la empresa está en manos de los hombres, como correspondía a la época y al momento, ¿no? Y eso, bueno, pues mueve a reflexionar sobre las circunstancias de hace un siglo, pero también sobre las circunstancias actuales. Después hay otra visita que se llama Trabajos de hombre, trabajos de mujer, donde se recorre las instalaciones haciendo hincapié más específicamente en cada parte de la fábrica quién trabajaba y qué hacía y cómo la división de ese trabajo tenía que ver con el sexo. Con si uno era hombre o mujer. Y hay además una visita que se llama Somos Iguales, que es la que estaba enseñando Aintzane. Somos iguales, entre interrogantes, donde dos mediadoras del museo, dos de las guías, performan un papel, cada una de ellas. Una es una mujer de hace 100 años y otra es una mujer actual, ambas trabajadoras en la industria textil. Haríamos la fichación de la siguiente manera. ¿Cuáles son sus experiencias como trabajadoras, pero también sus experiencias como mujeres? No sé si lo vamos a poder ver. Si no, no os preocupéis, venís un día a la Encartada y hacéis la visita, que yo creo que merece la pena. Aunque esta es una visita que en sí está dirigida a público escolar, porque luego lo que se hace es establecer un debate sobre las circunstancias, cómo han cambiado, cómo no. Bueno, pues como suele contar María José, la chavalería alucina, creo que ya tiene familia incluso. La que hace el papel de la mujer de hace 100 años. Y lo vamos a hacer visitando además esta fábrica. Depende de Esta su familia, fábrica, tiene, ¿sabes? Y os habrán dicho, tiene 100 años acceso a la cuenta corriente. desde Y hay 1892 una última a 1998. Es decir, hace más de 30 y tantos años que dejó de trabajar. ¿Quieres que? Bueno, no sé si quieres un poquito o como era lo habitual en este sector, y luego tenemos una última visita, el hilo, el chute, el cáñamo. ¿qué harías tú? La mayoría del empleo tiene que ver bien. personas adultas y personas que llaman sexos, y la idea es que cuando llegan allí se visten y van a adoptar las tareas que les tocaría fundamental de investigar. Además, en el curso de desde los 6 años ya empieza la importancia que tiene la investigación para poder hacernos preguntas humanas. Bueno, pues yo me llamo Milagros y entré a trabajar en la fábrica de la Encartada en 1917 y estuve hasta 1921. Luego cuando contaba 16 años me casé y me marché, pero luego contando ya 20 volví a trabajar. Bueno, pues hola a todos y todas, yo me llamo Miren y trabajo en una fábrica de hilados en Navarra. Entré en 2001 como auxiliar de hiladura y ya hoy soy operaria de primera. Yo entré a trabajar, o sea, yo soy entré a trabajar con 12 años. Soy la mayor de 7 hermanos, 4 chicos y 3 chicas. Yo soy la mayor de las chicas. Entonces, cuando en casa hacía falta cuidar de los hermanos, cuando la madre no podía ocuparse de ciertas tareas en la casa, la que se ocupaba era la mayor, pero de las hijas, no de los hijos. A los hijos nunca les quitaban de ir al colegio, sin embargo, a las chicas sí. Entonces yo sé muy poquitas cosas, malamente escribir, malamente leer y un poquito de cuentas, muy poquito. Luego, pues cuando ya con 20 años empecé a trabajar, otra vez ya entré de operaria, o sea, como había estado de aprendiza en ese tiempo, cuando yo entré con 20 años, pues yo entré de operaria a la fábrica. Y ya a partir de los 20 años, pues ya estuve aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo en cambio entré a trabajar con 25 años, hasta los 23 estuve estudiando, me especialicé en análisis clínicos, pero bueno, como no encontraba trabajo de lo mío y quería pues independizarme y empezar a trabajar, o mejor empezar a vivir pues un poquito por mi cuenta, empecé a echar currículums y uno de los currículums que eché pues fue en esta fábrica donde estoy. Y bueno, nosotros trabajamos a turnos, de mañana, tarde y noche. Y explican un poco en qué va a consistir, cómo planificaron la visita.
visita, Pues vamos con a qué material contaban, etcétera. Nos hemos cambiado un poquito la propia planta de la fábrica, la planta de fabricación, que es la planta más importante. Y nos hemos acercado a la zona de las oficinas. Las oficinas que llevaba la gestión y dirección de la empresa, La de Coldplay. que siempre han llevado hombres. De hecho, hasta los años 50 no hubo una mujer, que además pues, con carácter de administrativa, de secretaria, no hubo mujeres dentro de lo que es la oficina ni de los puestos de gestión. Aunque sí que Está funcionando. Es que voy abriendo. Vale. En principio creo que está bien, ¿no? Bueno, me alegro de que surta un poco efecto risas. No sé por qué. Por lo menos Porque es nuestra. por lo que mucha gente que se ve. Sí, está todo guionizado. Espera, estaba en Son técnicas interpretativas, como bien sabéis. Vale. Bueno. Arratsaldeon, ongi etorri, bienvenidas al Museo Arqueológico. Eso es. Vale. No, pues esto es donde vais a acudir mañana, el Museo Arqueológico, que es, bueno, Maribel la conoce muy bien porque tuvo que ver en el planteamiento museográfico, puede ser, sí. Y bueno, está en la antigua estación de ferrocarril de Lezama, de tren. Es un edificio así como estrecho y tal, aprovechando ese equipamiento. El equipamiento está aprovechando ese antiguo edificio de la estación de ferrocarril. Bueno, como os decía, la visita la vais a ver, pero previamente suele haber lo que hace Marina, que es arqueóloga también y es guía del museo, pues bueno, recibe al grupo que se apunta a la visita. Tú has hecho alguna vez también con el grupo de alumnas que tienes, ¿no? Sí, he acudido varias veces. Pues explica un poquito cómo va. Bueno, que sé que lo que vais a hacer el sábado no va a ser exactamente esto, pero bueno, se llama la visita El Museo con Gafas Lilas y lo que hace es replantear la mirada sobre las distintas salas del museo. Lo teníamos poco, pues, hasta cierto punto interiorizado. Luego veréis esos prejuicios que tenemos sobre es una perspectiva este de género, ¿no? Por ejemplo, cazadores y recolectores, ¿no? Sobre el papel, en lugar de sociedades. que han ahí sí que, pues bueno, ya hacemos un poco la importancia que se daba a esos de papeles ambas, en su de momento, ambas no lo que le damos visitas. en la actualidad, sino en su momento. Digo que no hablamos de géneros por el simple hecho de que realmente se intenta hablar de la herramienta y se intenta hablar de las técnicas arqueológicas. No se habla de quiénes las usaban, etcétera, pero sí que es cierto que es muy complicado. Entonces se hace una introducción, luego se hace la visita planteando estos interrogantes y al final se hace un debate, ¿no? En el que, bueno, pues salen estos temas y se conversa sobre lo que se ha planteado en la visita y sobre si se ha cambiado la visión durante esa visita, ¿no? Si fuera más joven diría spoiler, como ya tengo una edad, destripo la película, normalmente sí cambia la visión, ¿no? Entonces, bueno, es una actividad que adaptada es la que vais a ver el sábado. Estas tres que rápidamente os hemos presentado y las que se han presentado aquí, yo creo que tienen cosas en común. Y como en los principios de Tilden, igual tenemos que empezar a identificar qué hay en común en esas buenas prácticas. En el libro blanco presentábamos algunas más, 8, pero bueno, por no alargar, son internacionales. Aquí os hemos traído las que conocemos más de cerca para que fuese también más directa esa presentación, pero se han puesto sobre la mesa en estas jornadas otras tantas, ¿no? Entonces, igual lo que tendríamos que empezar a identificar es qué tienen en común esas buenas prácticas desde el punto de vista de la interpretación, de la conexión con los diferentes públicos, de la provocación, de la interpelación, ¿no? Para ver si podemos ir definiendo esos principios. No sé si os apetece el juego a estas alturas, ¿eh? El juego, el trabajo, porque esto es trabajo, esto no es, lo podemos intentar hacer más o menos llevadero, pero es una reflexión importante. No queremos centrarnos en museos, además. Nos preocupan mucho los intérpretes del patrimonio medioambiental, del patrimonio paisajístico, cómo se aplica ahí el tema del feminismo, ¿no? Han salido ya cosas en las jornadas que nos parecen muy interesantes y que creemos que estaría muy bien reunir y publicar, ¿no? Entonces, igual nos damos la palabra escrita o hablada.
Bueno, aquí en la... Mira, ya sí, porque empiezan a nos ver. interesa Ya empiezan a salir cosas. formatos clásicos, ¿no? Formatos no clásicos, menos clásicos y formales, promover la participación e implicación de los distintos públicos, adoptar roles a través de acciones performativas y con profesionales de la interpretación que sean feministas. Esto es muy importante. La formación que decíamos, ¿no? Porque el feminismo puede salir de las tripas como a mí, pero hay que formarse en ello también. No es algo que pueda hacerse solo con la intuición. Nos gustaría que aquí, bueno, comentarais, ya habéis traído casos prácticos donde se pone en práctica, nunca mejor dicho, las técnicas de Tilden o los principios de Tilden, pero bueno, si podéis incluir alguna más aquí. A ver, Cristina, te voy a esto. ¿Qué tienen en común? Joc de damas, lo que hemos podido contar aquí, las otras... y si no, nada, te interpelo a ti porque llevas mucho tiempo. Con estas. ¿Qué tienen en común todas estas cosas que son...? Es que yo estas no las conozco. No tienes que basarte en estas. Hemos puesto unos ejemplos en estas jornadas, otras iniciativas que conozcas tú que son interesantes con esa Bueno, no visión sé, feminista. cuesta un poco de decir por una razón, que no conozco la planificación. O sea, yo aquí he dicho el tópico, el tema, ¿vale? O sea, he hecho un poco este desglose y no conozco el que tienen estas actividades y como no las he hecho tampoco, me cuesta mucho de decir. Esto ha servido, estos ejemplos prácticos han servido para iniciar esta sesión. Ha habido más casos prácticos por la mañana. Lo que intentamos es esta parte. Bueno, a mí lo que han contado las compañeras de la mesa después de nosotras me ha parecido, vamos, pero que me saco el gorro 40 veces delante de ellas, de verdad. Porque era el espíritu ese es como... Tengo el feminismo aquí, lo pongo de esta manera y además es que era como que súper cuidado y así. Lo que, como si pensamos en la técnica de la interpretación, no sé muy bien, pero porque no sé qué planteamiento, qué guión de interpretación tienen, pero lo que seguro es que pillan a la gente porque lo hacen con un convencimiento que cómo no. Claro, que se lo creen y son súper buenas comunicadoras. Exacto. ¿Qué tienen en común? Pues esto. Claro. Son muy buenas comunicadoras, independientemente de que hayan hecho... Y son buenas comunicadoras porque se lo creen, además. Claro, habitan los proyectos. Había alguien por ahí que iba a hablar y como le interpelaba a Cristina, o sea, pues no sé si le pasamos el micrófono igual para que... Gracias. Bueno, en mi caso era con la referencia que habéis hecho a la interpretación en el campo medioambiental y que creo que tiene en común con la visión de género y se está repitiendo todo el tiempo. O sea, siempre que se haga un acto de comunicación y se tenga un lenguaje inclusivo, pues eso es que es transversal, ¿no? Me parece. Y luego así como dos temas, o sea, que yo habito y comunico y divulgo. Y uno es en el uso del territorio en zonas rurales, hablar del papel que ejercían las mujeres y el papel del hombre desde un punto de vista igualitario, que ni uno ni otro era más importante, sino que tenía una función y que era necesario para crear comunidad y para posibilitar su supervivencia y unas buenas condiciones de vida. Es decir, había una distribución de funciones intergeneracional y también por cuestión de sexo y no era más importante no tenía más valor uno que otro, independientemente de que uno pudiera tener un reconocimiento económico y otro no. O sea, eso me parece importante. Y lo que conozco en zonas rurales a nivel familiar y sigo viviendo, pero también en el lugar que habito y donde vivo,
Se ha comentado así varias veces que en la cultura, en otros momentos históricos y a día de hoy, las mujeres asistimos a más formaciones, las mujeres asistimos a más espectáculos, teatros, cines. Y hay una cosa que no se ha dicho o no he escuchado y a mí me parece importante, que es que las mujeres mayoritariamente en número construyen cultura. Es decir, no solo son espectadoras, yo llamaría espectadoras. O sea, conozco muchos lugares pequeños en los que las mujeres son las que organizan una fiesta, las que cantan canciones, las que se ponen a bailar y que con ese conocimiento transmiten un baile, y para mí eso es cultura. Y eso me parece muy importante, o sea, mantener una cultura viva, no solo desde un punto de vista de consumir cultura, sino de crear cultura. Para mí eso es muy importante, y eso es algo también que en zonas rurales lo he visto que el motor es femenino. Sí, ahora iba yo. ¿Qué te has pensado? Que una de las cosas que lo han expuesto Isa y María Victoria esta mañana, por ejemplo, nosotros en el TAIC, en el programa en el Erasmus Plus, uno de los elementos para considerar una buena práctica en interpretación en patrimonio, en general, sin especificar, es precisamente que se trabajen valores de igualdad y de integridad, y que entonces para considerar, teniendo en cuenta esta idea que tenemos de la interpretación, que directamente es que es uno de los criterios a tener en cuenta, el que esté presente ese cuestionamiento de no solo de lo que pasó antes, sino de qué implica esto para cuestionarnos la realidad actual. Yo quería retomar el principio de no matarás. El principio integrador, ¿no? O sea, el enfoque integrador a mí también no me convence esa historia de, bueno, los intérpretes del patrimonio natural, los intérpretes del patrimonio, los y las intérpretes del patrimonio natural y cultural. O sea, si estamos hablando de inclusión, de interrelaciones, es que no hay una frontera entre el patrimonio natural y cultural. O el legado, me gusta lo del legado y voy a intentar empezar a hablar de legado. No hay una frontera clara. Entonces, tanto la metodología inclusiva, o sea, en los programas que traten principalmente legado natural, tienen que integrarse obligatoriamente para que sean efectivos cuestiones culturales y viceversa, ¿no? Entonces, ese enfoque inclusivo que hemos hablado estos días, lo apoyo también en el sentido de no separemos legados, o sea, todo se interpreta culturalmente desde nuestra perspectiva y rompamos esas barreras, ¿no? Pero ¿quién? Hola. Sí. Hola. Uf, eso de cantar ya. Vale. Entonces yo sí que veo una cosa de entrada en todos los proyectos que hemos visto, lo que hay es un posicionamiento, ¿no? Lo que hablamos del conocimiento situado, ¿no? Eso sí que es una de las cosas que yo creo que está en común en todo ello. El enfoque integrador, por supuesto. Yo creo que una de las virtudes que tienen las jornadas de patrimonio en Vizcaya es que nunca se han puesto fronteras al tipo de patrimonio que se comunicaba, ¿no? Y de hecho, la intervención de ayer pasamos muy rápido, pero una de las cosas que queremos con el libro blanco romper es esa frontera entre patrimonios, esa división de, yo que estudio historia del arte, artes mayores y artes menores, bellas artes y artesanías, ¿no? Patrimonio monumental y patrimonio rural, por ejemplo, ¿no? Universalidad y tipismo, ¿no? Esas cosas, yo creo que ahí todos los proyectos que hemos visto van por esa línea, ¿no? Independientemente de que María José no haya que dejar de hablar de las grandes mujeres, estoy totalmente de acuerdo, porque si no también parece que
que están, ¿no? Nunca más diré Juana la loca. Ni loca diré Juana la loca. No sé si veis algo más allá del uso del lenguaje, por ejemplo, y una de las cosas que ayer me pareció interesante es que el lenguaje hay que cuidarlo, pero el lenguaje sobre todo es la expresión de unas estructuras mentales, que a veces van más allá de decir los las. Entonces, a la hora de comunicar como intérpretes, más allá de la corrección, ¿qué creéis que tiene que tener el lenguaje? Pregunto. Valores, empatía. Diversidad. La diversidad también ha salido mucho. Buenos contenidos. El contenido. En todo esto, la base es el contenido, ¿no? Yo creo. Respeto es un contenido, ¿no? Y el otro día nos decía lo del museo, ¿no? Doñi creo que decía. Respeto también. Bueno, y que sea que quien emite y quien recibe tenga un código común mínimamente. Perdón. Que quien emite y quien reciba haya un código mínimamente común. Porque si yo estoy dando una clase de japonés en chino a una persona que solo habla ruso, no vamos a enterar de nada. ¿Explico lo que sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Pero eso serían intérpretes. Sí. Si sois intérpretes, ¿no? ¿Os somos? Ya, sí, teóricamente, claro. Pero ¿cuántas veces te sueltan una chapa científica aquello que dices? Exacto. Pero ¿cuántas cosas? Perdón, ¿cuántas cosas estamos viendo que se le llama interpretación y no lo es? Sí, exacto. La transversalidad, o sea, que hagamos, ya sé que pasa por integrar el feminismo en dentro para que pueda salir en todo lo que hagamos, creo que eso sí lo tienen en común todas las cosas que hemos, que aunque no tengan una intención principalmente feminista, ese feminismo esté en todo lo que presentamos. Yo creo que alguna de las cosas que nos llamó la atención, por lo menos a mí, que me llamó a mí la atención de todos los ejemplos que se presentaron, fue que es algo que nos rasca, como lo decía Cristo, que nos pica o que nos hace daño en la silla incómoda o hacernos... hacernos pensar, vamos. Yo creo que es una de las cosas que todos los proyectos tienen en común. Hay allí otro. Sí. No, tenemos una cosa. Bueno, yo no sé si es que me ronda toda la... Yo me veo muy verde en este tema, pero cuando echas la vista atrás siempre hay algún momento en el que como guía sí que he hecho alguna visita y he citado y estaba esa perspectiva de género. Pero si se supone que esto es la igualdad, yo lo que siempre me pregunto es, quizás porque no es el momento o cuándo será el momento en el que, como en la inclusión o en la accesibilidad o en las técnicas de interpretación, no se diga... Punto 1, esto es accesible. Punto 2, punto 5, no matarás. Es decir, la interpretación no se le dice al público que te aplico interpretación. La accesibilidad no se le dice al que va en silla de ruedas y que no se note. Cuando la perspectiva de género llegará el momento en el que no se note. A mí no me gusta darme a conocer como que tengo que dar a pelear mi derecho o igualdad. ¿Me entendéis? Sí, sí. ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Estamos muy verdes todavía? ¿Qué creéis? ¿Qué no nos estamos quizás siendo muy... Porque yo me veo muy verde.
pero no quiero verme en el guía feminista. No, quiero ser igual. Entonces, ¿qué estamos? ¿Muy verdes? ¿No? ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? Me gusta mucho eso que has dicho, Malena, porque a lo mejor, no me acuerdo ya, porque todo lo que hemos visto, tengo un potaje mental que ya no sé lo que, pero alguien comentó que había habido una actividad donde en el nombre adrede no se le había puesto la palabra visión de mujer o visión feminista, sino... Sí, ahora fue. Ya estoy ya. Ahora que, mismo ya nos ha dicho varias veces. No me cabe la información ya. Bueno, entonces quizás ese puede ser un paso importante, ¿no? En el sentido de que te abres a un público que si estuviera esa palabra en el título no acudiría y plantas mejor la semillita, porque a lo mejor estamos plantando la semillita en las personas que ya tienen la semillita dentro, ¿no? Porque son las que acuden a este tipo de actividades. Y a lo mejor, intentando evitar ese tipo de terminología, abrimos el horizonte, ¿no? Estaba ya él, creo, ¿no? Sí, otra cosa que para mí fue nueva es que no llega nuestra mirada feminista, sino la visión crítica de las fuentes y de la representatividad de las fuentes que por veces no son completas. Mismo si nosotros tenemos una visión feminista e intentamos que nuestra interpretación tenga esa perspectiva, por veces nos baseamos en las fuentes como nos llegan y no miramos que por veces están incompletas y solo cuentan parte de la historia. Y ese esfuerzo adicional de buscar, pero algo está faltando, ¿dónde lo puedo buscar? Eso es importante y hasta ahora no lo tenías. Solo ayer he pensado que por veces mi trabajo, aunque me considero feminista, falta eso, porque por veces las fuentes no están completas y no hemos pensado en eso y aceptamos lo que nos llega. Con lo que decías, María, que yo me he comido mucho la olla con esto, porque la única actividad que tengo en que digo hay algo es el joc de damas. Todas las demás, y el Despertajols, ni yo qué sé, es que no salen ninguna, se lo encuentran. Y también me he comido mucho la olla con qué es mejor, porque claro, o sea, ya tienes al público condicionado, ¿no? Cuando lo anuncias, y si no se lo encuentra y te apañas. Y por una parte he llegado a pensar, ¿y por qué no puedo decir que es joc de damas? A ver, ¿no? O sea, estoy con mi derecho y que sea normal, eso por un lado. Y por otro lado, me planteo es que no estoy ayudando y además quizá me viene otro tipo de público cuando un anuncio y allí se encuentra, ¿no? Y ¿qué pasa allí? Y yo creo que depende de circunstancias y que seguramente las dos cosas son buenas. Por ahora, claro, llegará un momento en que cuando toda la humanidad sea feminista ya no hará falta decirlo. En ningún momento y no tendremos esa disquisición. Creo yo, es que, además ya entiendo lo que dice Malena, pero es que es muy complicado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, estábamos hablando también la comida, el tema traigo un tema que hemos hablado antes en Petit Comité, pero bueno, que como el nombrar una actividad, el público que atrae era diferente en función, ¿no? Ya es lo que ha salido ahora. Y era eso, el ejemplo de mi compañera Sara en Madrid y sus verbenas, era como hay un público muy mixto. Cuando la sacábamos por nuestra programación, se llamaba Castizas y Verbeneras, y ahí ya pues tenía otro tono y era otro público, más joven, más mujeres, tal. Otra actividad directamente cuando se publican desde el ayuntamiento, pues se llaman de la casa a la escuela, en los márgenes, hay otra que es la de resistencia, no aparece específicamente nada vinculado a la historia de las mujeres así, pero si ya nos conocen previamente, nos tienen más o menos calada, pero público que accede desde otra institución, asociación, entidades, al final, no sé, creo que las estrategias pueden variar incluso dentro de una misma entidad y ir siendo flexibles también con el contexto que nos vamos encontrando. Ahora mismo necesita muchas veces la gente un subtexto, ¿no? El título y saber qué se van a encontrar. Y otras veces ayuda hay mujeres a... que buscan, sí. y hay hombres que buscan eso. O sea,
¿no? Tiene a los dos, yo creo que tiene a las dos vertientes, ¿no? Incluyente mientras sea... Porque hay gente que viene por eso, porque si no, porque normalmente si no está anunciado muchas veces no lo es. Bueno, no sé, creo, yo no tengo la buena... Nosotras combinamos hasta ahora tanto una opción como la otra y oye, funciona. Al final, porque llegamos al final tanto a un público que nos quería conocer como a otro que no se lo esperaba y también estamos llegando. Y con centros educativos, bueno, también, si es que el tema de los títulos da para otras jornadas también. Exacto. Tenemos muchas jornadas pendientes. Bueno, por lo que veo, lo del añadir mujeres y agitar que decía Encarna esta mañana lo tenemos superadísimo, ¿no? O sea, ya esa fase la hemos pasado. No. Aquí da la sensación de que sí, ¿eh? Por eso pregunto. O quizás es lo que tienen en común los proyectos que hemos visto, por eso nos parecen interesantes, inspiradores. No sé, ¿eh? Estoy preguntando. Mar. Creo que nos queda llenar muchos vacíos, buscar todos esos vacíos, todas esas mujeres que han estado antes ahí. Creo que tenemos que empezar a nombrarnos a nosotras y a ellos con los dos apellidos, con el apellido materno también. Afortunadamente en este país las mujeres cuando nos casamos no pasamos a ser la señora D y perdemos nuestra identidad, pero creo que ahí tenemos un vacío muy grande que tenemos que buscar, investigar mucho y ir llenando esos huecos. Llenar y quizás visibilizar, ¿no? Porque es otra de las cosas que hemos visto, mostrar los vacíos antes de llenarlos. Sí. Sí, yo creo, bueno, sí. A mí me gustaría aportar que después de estas dos jornadas y de haberse ido uno nutriendo, ¿no? En este campo, ¿se oye, perdón? Sí. Sí. Yo creo que nosotros tenemos yo creo que muchos de los que estamos aquí nos dedicamos a esto de la interpretación del patrimonio porque tenemos un gran poder en nuestras manos. Porque es el poder de la comunicación. Entonces yo creo que si nosotros como profesionales tenemos la perspectiva de género integrada y normalizada en nuestro trabajo, vamos a conseguir muchas cosas. Yo considero que la herramienta que tenemos en nuestras manos es una herramienta para provocar, principalmente para provocar. Y cada vez que nosotros trabajemos, el que se dedique más al trabajo guiado, más a la planificación, más a los rótulos, continuamente le estamos dando vueltas a cómo provocar en nuestras audiencias pues reacciones. Y yo creo que ese podría ser un camino interesante que nosotros ya como profesionales normalicemos lo que estamos trabajando aquí. Quienes ya lo tenían, lógicamente, son grandes profesionales en esa reflexión y los que no, pues lo incorporemos como elemento ya de nuestro trabajo de forma, vamos, normalizarlo. Nosotros ya tenemos una guerra, antes cuando alguien comentaba por ahí que todavía hay cosas que se les llama interpretación que no lo son, nosotros lo detectamos como profesionales y es una lucha, por eso dije yo aquí a modo de broma por lo bajín y eso es otras jornadas, ¿no? A lo mejor las que hagamos en Canarias, que tenemos grandes ejemplos por allí. Y entonces se suma este reto, pero como a nosotros nos gustan los retos, vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque los que estamos en esto tenemos que tener muy claro que estamos aquí para provocar, ir a conservar nuestro patrimonio y en este sentido vamos a ir un poco más allá, lo vamos a conservar desde una perspectiva determinada y con justicia, creo. Bueno, y después de este rato, ¿os parece necesaria esta formulación de principios feministas que decía yo? ¿O quizás a lo que hay que tender es a que no existan, que estén integrados? ¿Hacen falta estos principios que estoy diciendo yo que nos gustaría publicar? Es decir, que sí, vale. No, oye, no, sino por ahorrarnos el viaje. 5 minutos, me dicen. Bueno, ya os decía que esto no lo vamos a hacer ahora. Lo que nosotros queríamos era lanzaros un guante, pediros ayuda,
la que nos estáis dando tan generosamente, ¿no? Invitaros a seguir participando y quizás iniciar un foro de debate a través de herramientas como esta, ¿no? En la cual podamos trabajar esta segunda edición del Libro Blanco con una visión más interpretativa y esta formulación más teórica que creemos que puede ser una aportación. Sí, hay una cosa que se me ha olvidado decir que ha dicho María Montesino a la mañana, el conflicto, cómo ayuda al generar conflicto en grupos, no sé, no hay que tener miedo, ¿no? Porque de ahí se saca mucho aprendizaje y mucha reflexión también. Y bueno, vamos a dejar abierta la plataforma para que desde casa y con un poco más de, no sé, de calma podáis ir completando lo que se os ocurra, porque nosotros lo que se os ocurra. Quiero decir que he dejado... No voy a provocar de esa manera, ¿no? Quiero decir que hay una serie de bloques que a lo mejor no os dicen nada, pero es igual, podéis ir sumando otros. Eso ¿no? es, y los iremos modificando también en función de lo recogido aquí. Sí. Yo igual me atrevo, y así me corregís para acabar, a sacar esos puntos en común de todo lo que hemos visto en las buenas prácticas. No son unas conclusiones de las jornadas, son los puntos en común que creo que podemos ir incorporando al Libro Blanco. A ver si me dejo algo. Mira, perdón, quiero comentar. Sí. Sí. ¿Se oye? Sí. Yo es por aportar otra visión, ¿no? En esta idea, más que, y lo habéis estado diciendo, ¿no? Más que adquirir el legado, que también, construir significado utilizando la idea del paisaje. Hay un gesto que a mí me gusta mucho y lo ejemplifico así. Los paisajes no están. Los paisajes solo residen aquí y aquí. Hasta que no están aquí y aquí no hay paisaje. Entonces, en la diversidad, en la empatía y sobre todo en evitar los consensos que no son necesarios, el conflicto que tú decías, ¿no? Yo creo que los consensos están sobrevalorados y no son necesarios muchas veces. El compartir miradas de la diversidad, porque al final los paisajes son miradas. El trabajar en la idea de los paisajes, en los significados independientes que cada persona, que cada diversidad tiene, es también una herramienta, una idea para construir significado y para adquirir legado y para utilizar el legado para una vida mejor, para que lo llevemos a nuestra vida, que no sea un elemento de consumo, sino que la adquisición, la comprensión, la asignación de significado, la construcción de paisajes personales, de miradas individuales, que se pueden compartir o no, nos sirvan para ser personas más felices y encontrar soluciones de vida. Eso que decías ayer con una cerveza, anímate a decirlo ahora, porque es lo mismo, está en sintonía con lo que estás comentando ahora, ¿no? Claro. Sí, sigue con esa idea, porque me parece interesante para las próximas jornadas, ¿no? Cómo el patrimonio ayuda a... tener una mejor calidad de vida, ¿Cómo era eso? Bueno, no es un invento mío, esto es una cosa que alguna gente piensa, ¿no? Sí. Bueno, es encontrar soluciones. Es la idea de que el legado o la cultura no es aquello que se paga o que se compra, sino la cultura es lo que tú incorporas, lo que construyes, los significados que le asignas a las cosas, a los lugares, a las experiencias. Es más, hay espacios y lugares que no tienen significado, que el significado no le es propio, sino que se lo asignas con tu experiencia. Tuvimos una jornada sobre eso. Los paisajes de la memoria o algo así, ¿no tuvisteis una? Sí, vale. Me sonaba algo, sí. Efectivamente. Ajá. Bueno, esto... ya también, ¿no? Sí, tuvimos, sí. Eso es. Bueno, esto es una cosa larga, ¿no? Pero en definitiva, pues llevar esa idea de que no hay homogeneidad
de que la diversidad es el principio hay tantos paisajes como tantas miradas, como tantas experiencias, y en el encontrar significado en los lugares, si nos los llevamos a nuestra vida, esta es la idea, ¿no? Pues seguramente que, como decíamos ayer, no en el sentido mercantil del aprovechamiento del legado, sino el aprovechamiento vital y de construir comunidad, de compartir miradas que son diferentes, que no tienen que llegar a acuerdos. En ese marasmo de cosas, pues se puede encontrar una metodología, una manera de trabajar. Y como yo siempre miro a María, ¿no? A olvidarnos ya de lo cultural y de lo natural. Eso son estupideces que nos vienen dadas por las disciplinas. La mirada nos distingue de esas cosas. La experiencia nos van a llevar a encontrar soluciones. Bueno, pues me lo has dejado fenomenal, Emilio, porque yo, el de esta mare magno que iba a hacer, que me ahorro, iba a decir varias cosas que tienen en común estas buenas prácticas. Sí, dime, que estás ahí diciendo sí. Ay, Isabel. Sí, Isabel, sí, no, además yo quiero que la palabra sea vuestra. Lo mío es un afán de redondear que tengo que... No, siempre la ponemos para concluir las jornadas, sobre todo, porque no es una buena... No sé, yo era un momentito, es que como ha salido el tema del patrimonio como bienestar, era por comentar, bueno, el tema que ya sacaba Emilio, que yo me sumo a ella, que el patrimonio nos ayuda, patrimonio entendido en sentido amplio, que nos ayuda a ser más felices, al bienestar físico y al bienestar mental. Entonces, es algo que se está valorando ahora de otra forma, ¿no? Porque antes parecía que no, bueno, la cultura, el patrimonio, estas cosas, las piedras, estas cosas que están ahí, ¿no? La piedra de los bichitos, digo, por los medio ambiente. Pues bueno, que siempre algo secundario, que bueno, ahí está. Pero hombre, eso te da alegría, ¿no? Trabajar en algo que ayude a los demás a sentirse mejor. Bueno, sí. Qué bien, ¿no? Gracias. Yo respecto a eso, claro, estamos en un grupo de personas que yo creo que utilizamos el patrimonio en general de una manera bastante importante. Yo creo que no hay que olvidar que la interpretación del patrimonio tiende a conservar, es para conservar algo, ¿no? El uso del patrimonio, un ciclista lo hará de una manera, uno que corre de otra, uno que lleva un perro de otra, uno que, o sea, y probablemente todo el mundo piensa, como dijeron en las jornadas de educación ambiental en Balsaín, que decía un agente forestal, dice, llevo 25 años trabajando en esto y nunca nadie me ha dicho que está haciendo algo mal. Y hay mal respecto a cómo se conserva un patrimonio, y hay infinidad de cosas que se hacen mal. Entonces, el que tiene un perro, ¿pero qué problema hay con los perros? El que va en bici, ¿qué problema hay con la bici? El que corre, ¿qué problema? ¿Entiendes? O sea, que esto tiene... El uso del patrimonio, cada uno y cada una le da un... No, pero es que yo no hago nada, Si yo lo que quiero... Entre otras, ocurrido en los espacios protegidos, es que todo el mundo... Ahí vamos a volver a la naturaleza. Cuidadito, ¿no? No digo yo que no, ni que sí, pero que el uso que le damos a ese patrimonio, ya digo que probablemente todo el mundo cree que lo hace bien. Y no todo vale, me parece. Hay otra pregunta. ¿Me oís? Sí. Vale, hablo muy bajito. No, yo simplemente después, para apuntar un poco en esta relación de síntesis, yo creo que también es un punto de inflexión el que estamos viviendo. Creo que es un momento para cambiar los relatos, tanto de enfoques como de contenidos, desde cualquier punto de vista. Yo trabajo más en el medio natural y patrimonial también, o cultural, el que queráis, porque trabajo en sitios donde están habitados. Entonces es imposible no diferenciarlo. Pero creo que también hay que hablar de todo ello de otra manera. Creo que estamos viviendo momentos muy complicados de todos los tipos sociales, de pobreza, de contaminación, y todos están ligados. Entonces creo que si somos más pobres, pues si además somos mujeres o somos cualquier otro tipo de, bueno,
pues de grupos social que no está, que no tiene privilegios o que no tiene tantos, pues todo eso también les va a afectar muchísimo, muchas de otra manera. Lo mismo, pero de otra manera. En eso creo que es muy oportuno el poder además aplicar estos enfoques, porque van hacia la igualdad. Pero la igualdad, pues lo has dejado fenomenal. Sí, sí. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, yo sí quiero dejar un apunte final, porque hay una cosa que a mí me preocupa. Estamos dando una visión muy positiva y de discriminación tremendo, ¿no? Nos ha hablado María José del alarde, pero bueno, se me puede ocurrir, no sé, patrimonios mundiales que no dejan acceso a las mujeres o que perpetúan prácticas que nos pueden parecer, y de hecho son aberrantes, ¿no? O de tratamiento de los animales, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que el patrimonio también es un vehículo de opresión y a lo mejor lo que tenemos que sacar es ese punto de inflexión que decía Luz, por eso digo que las últimas, que esto sea un punto de inflexión y que esta interpretación del patrimonio deje de ser un vehículo para esa opresión y esa discriminación y se convierta en un vehículo para la igualdad y para transmitir esos valores, ¿no? Y yo creo que lo que queremos conseguir con el libro blanco y que nos estáis ayudando es eso, ¿no? Muy bien, Ainara. Me ha gustado que le digan unas otras cosas, chica. Y lo que me he divertido. Es verdad que sí. Muy intenso, pero al mismo tiempo muchas risas, humor y... También se nota, ¿no? Sí, sí. Está aquí Iñaki García Pascual. No, es que Iñaki, te he visto en todas las jornadas, me sonabas y al final, mira, lo siento mencionarte desde la mesa y tal, pero como estamos en... Iñaki estos son los principios de Tinder. De Tilde, ¿eh? No, de Tinder, sí, digo. Sí.